Zacarías 8 contenido. El capítulo 8 del libro de Zacarías es un mensaje profético de esperanza y restauración para el pueblo de Israel, particularmente para Jerusalén. El capítulo se centra en la promesa de Dios de restaurar a su pueblo y a su ciudad, después de un periodo de exilio y sufrimiento. Restauración y esperanza. El capítulo comienza con una declaración de Dios, quien afirma su amor apasionado por Jerusalén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Dios promete restaurar a Jerusalén y habitar en medio de ella, convirtiéndola en ciudad de la verdad. Esta promesa se extiende a la restauración del pueblo de Israel, quienes serán bendecidos con paz, prosperidad y seguridad. Promesas de paz y prosperidad. Zacarías 8 describe un futuro donde las calles de Jerusalén estarán llenas de niños jugando, donde la ciudad estará rodeada de paz y donde la gente vivirá en seguridad y prosperidad. Dios promete que las naciones del mundo se unirán a Israel en adoración y que Jerusalén será un centro de paz y justicia para todas las naciones. El papel de la fe. El capítulo enfatiza la importancia de la fe y la obediencia a Dios para que estas promesas se cumplan. Dios llama a su pueblo a volver a Él, a arrepentirse de sus pecados y a vivir vidas justas. Solo entonces podrán experimentar la plenitud de su bendición y la restauración de su ciudad. Conclusión. El capítulo 8 de Zacarías es un mensaje de esperanza y aliento para el pueblo de Israel. A pesar de los desafíos que enfrentaron, Dios les promete un futuro de paz, prosperidad y restauración. La promesa de Dios de habitar en medio de Jerusalén y de bendecir a su pueblo es un testimonio de su amor y su fidelidad. Este capítulo nos recuerda la importancia de la fe y la obediencia a Dios, y nos anima a esperar con confianza en sus promesas para el futuro. ¿Qué profecías específicas se encuentran en Zacarías 8? El capítulo 8 de Zacarías presenta una serie de profecías específicas relacionadas con la restauración de Jerusalén y el pueblo de Israel. Estas profecías se centran en la promesa de Dios de traer paz, prosperidad y seguridad a su pueblo, después de un periodo de exilio y sufrimiento. Restauración de Jerusalén. Jerusalén como ciudad de la verdad. Dios promete restaurar a Jerusalén y habitar en medio de ella, convirtiéndola en ciudad de la verdad. Esto implica que la ciudad será un lugar de justicia, paz y fidelidad a Dios. Seguridad y prosperidad. Las calles de Jerusalén estarán llenas de niños jugando, y la ciudad estará rodeada de paz y seguridad. Esto representa un futuro de prosperidad y bienestar para el pueblo de Israel. Restauración del pueblo de Israel. Bendiciones de Dios. Dios promete bendecir al pueblo de Israel con paz, prosperidad y seguridad. Unificación de las naciones. Las naciones del mundo se unirán a Israel en adoración y Jerusalén se convertirá en un centro de paz y justicia para todas las naciones. Importancia de la fe y la obediencia. Arrepentimiento y obediencia. Dios llama a su pueblo a volver a Él, a arrepentirse de sus pecados y a vivir vidas justas. Solo entonces podrán experimentar la plenitud de su bendición y la restauración de su ciudad. Conclusión. Las profecías específicas de Zacarías 8 apuntan a un futuro de esperanza y restauración para el pueblo de Israel. Dios promete bendecirlos con paz, prosperidad y seguridad, y convertir a Jerusalén en un centro de paz y justicia para todas las naciones. Sin embargo, la realización de estas promesas depende de la fe y la obediencia del pueblo a Dios. ¿Cómo se relacionan las profecías de Zacarías 8 con eventos históricos pasados? Las profecías de Zacarías 8 se relacionan con eventos históricos pasados de varias maneras, principalmente con el exilio babilónico y el posterior retorno del pueblo de Israel a Jerusalén. El exilio babilónico. Destrucción de Jerusalén. El capítulo 8 de Zacarías se sitúa en un contexto histórico donde Jerusalén había sido destruida y el pueblo de Israel estaba en exilio en Babilonia. La ciudad estaba en ruinas, y la esperanza del pueblo parecía perdida. Sufrimiento y desesperación. El exilio babilónico fue un periodo de gran sufrimiento y desesperación para el pueblo de Israel. Habían perdido su tierra, su templo y su identidad nacional. El retorno a Jerusalén. Promesa de restauración. Las profecías de Zacarías 8 ofrecen una promesa de restauración para el pueblo de Israel. Dios promete reconstruir Jerusalén, devolver a su pueblo a su tierra y restaurar su identidad nacional. Cumplimiento parcial. El retorno del pueblo de Israel a Jerusalén después del exilio, bajo la dirección de Zorobabel y Esdras,
puede verse como un cumplimiento parcial de las profecías de Zacarías 8. La ciudad fue reconstruida, el templo fue restaurado y el pueblo de Israel comenzó a recuperar su identidad nacional. Interpretación y cumplimiento. Interpretación escatológica. Las profecías de Zacarías 8 también se interpretan a menudo en un contexto escatológico, es decir, que se refieren a eventos futuros que aún no se han cumplido. Algunos interpretan estas profecías como una promesa de una restauración final del pueblo de Israel y de la creación de un reino de paz y justicia en la tierra. Conclusión. Las profecías de Zacarías 8 se relacionan con eventos históricos pasados, como el exilio babilónico y el retorno a Jerusalén, ofreciendo una promesa de restauración y esperanza para el pueblo de Israel. Estas profecías también se interpretan en un contexto escatológico, apuntando a un futuro de paz y justicia para todas las naciones. ¿Qué impacto tuvo el retorno del pueblo de Israel a Jerusalén en la historia posterior? El retorno del pueblo de Israel a Jerusalén, después del exilio babilónico, tuvo un impacto profundo en la historia posterior, sentando las bases para eventos que continúan hasta el día de hoy. Reconstrucción y renacimiento. Restauración de la ciudad. El retorno a Jerusalén marcó el inicio de la reconstrucción de la ciudad y la restauración del templo. Esto revitalizó la vida religiosa y cultural de los judíos, proporcionando un centro espiritual y un símbolo de su identidad nacional. Restablecimiento de la identidad. El retorno a su tierra ancestral ayudó a restablecer la identidad nacional de los judíos, que había sido debilitada durante el exilio. Esto alimentó el deseo de autodeterminación y la búsqueda de un Estado propio. Conflicto y tensión. Tensiones con los pobladores originarios. La presencia judía en Jerusalén, que se había ido incrementando con el paso del tiempo, provocó tensiones con los habitantes árabes de la región. Estas tensiones se intensificaron en el siglo XX, dando lugar a un conflicto complejo y duradero. La Guerra de 1948. El retorno a Jerusalén fue un factor clave en la Guerra de 1948, que culminó con la creación del Estado de Israel. Esta guerra también provocó la expulsión o huida de cientos de miles de palestinos, creando un conflicto que continúa hasta el día de hoy. Perspectivas futuras. Conflicto persistente. El retorno a Jerusalén y la creación del Estado de Israel han tenido un impacto significativo en la historia posterior, dando lugar a un conflicto complejo y duradero entre israelíes y palestinos. Este conflicto sigue siendo una fuente de tensión y violencia en la región. Búsqueda de paz. A pesar de las dificultades, hay un deseo de paz y coexistencia entre ambos pueblos. Las conversaciones de paz y los esfuerzos para lograr una solución de dos estados continúan, aunque enfrentan desafíos significativos. Conclusión. El retorno del pueblo de Israel a Jerusalén tuvo un impacto profundo en la historia posterior, marcando el inicio de un largo proceso de reconstrucción, renacimiento y conflicto. Sus consecuencias se siguen sintiendo en la actualidad, y el futuro de la región sigue siendo incierto. ¿Cómo influyó el retorno del pueblo de Israel en la configuración política de la región? El retorno del pueblo de Israel a Jerusalén tuvo un impacto profundo en la configuración política de la región, desencadenando una serie de eventos que continúan hasta el día de hoy. Redefinición de fronteras y poderes. Creación del Estado de Israel. El retorno a Jerusalén, tras el exilio babilónico, sentó las bases para la creación del Estado de Israel en 1948. Esta creación, tras la Segunda Guerra Mundial, redefinió las fronteras de la región y alteró el equilibrio de poder entre las naciones árabes e Israel. Conflicto árabe-israelí. La creación de Israel provocó un conflicto con los países árabes vecinos, que se oponían a la presencia judía en la región. Este conflicto, que continúa hasta el día de hoy, ha tenido un impacto significativo en la política de la región. Tensiones y conflictos internos. Conflicto israelí-palestino. El retorno a Jerusalén también provocó tensiones con la población árabe palestina que ya habitaba la región. Este conflicto, que se intensificó en el siglo XX, ha generado un ciclo de violencia y tensiones que sigue sin resolverse. Divisiones políticas. El conflicto israelí-palestino ha dividido a la región en dos bandos, aquellos que apoyan a Israel y aquellos que apoyan a los palestinos. Esta división ha afectado las relaciones internacionales y ha dificultado la búsqueda de una solución pacífica. Impacto en las relaciones internacionales. Alianzas estratégicas. El conflicto ha generado alianzas estratégicas entre Israel y países occidentales, como Estados Unidos,
y entre los países árabes y otros países del mundo. Estas alianzas han influido en la política internacional y han tenido un impacto en la seguridad regional. Inestabilidad regional. El conflicto israelí-palestino ha sido un factor de inestabilidad en la región, generando tensiones y violencia que afectan a otros países. Esto ha dificultado el desarrollo económico y social de la región. Conclusión. El retorno del pueblo de Israel a Jerusalén tuvo un impacto transformador en la configuración política de la región, dando lugar a la creación de un nuevo Estado, a un conflicto complejo y duradero, y a una redefinición de las relaciones internacionales. Sus consecuencias siguen siendo relevantes en la actualidad, y el futuro de la región sigue estando condicionado por este evento histórico. ¿Qué cambios geopolíticos ocurrieron en la región como resultado del retorno del pueblo de Israel? El retorno del pueblo de Israel a Jerusalén, tras el exilio babilónico, marcó un punto de inflexión en la configuración geopolítica de la región, desencadenando una serie de cambios profundos y duraderos. Redefinición de fronteras y poderes. Creación del Estado de Israel. El retorno a Jerusalén, tras el exilio babilónico, sentó las bases para la creación del Estado de Israel en 1948. Esta creación, tras la Segunda Guerra Mundial, redefinió las fronteras de la región y alteró el equilibrio de poder entre las naciones árabes e Israel. Conflicto árabe-israelí. La creación de Israel provocó un conflicto con los países árabes vecinos, que se oponían a la presencia judía en la región. Este conflicto, que continúa hasta el día de hoy, ha tenido un impacto significativo en la política de la región. Tensiones y conflictos internos. Conflicto israelí-palestino. El retorno a Jerusalén también provocó tensiones con la población árabe palestina que ya habitaba la región. Este conflicto, que se intensificó en el siglo XX, ha generado un ciclo de violencia y tensiones que sigue sin resolverse. Divisiones políticas. El conflicto israelí-palestino ha dividido a la región en dos bandos, aquellos que apoyan a Israel y aquellos que apoyan a los palestinos. Esta división ha afectado las relaciones internacionales y ha dificultado la búsqueda de una solución pacífica. Impacto en las relaciones internacionales. Alianzas estratégicas. El conflicto ha generado alianzas estratégicas entre Israel y países occidentales, como Estados Unidos, y entre los países árabes y otros países del mundo. Estas alianzas han influido en la política internacional y han tenido un impacto en la seguridad regional. Inestabilidad regional. El conflicto israelí-palestino ha sido un factor de inestabilidad en la región, generando tensiones y violencia que afectan a otros países. Esto ha dificultado el desarrollo económico y social de la región. Conclusión. El retorno del pueblo de Israel a Jerusalén tuvo un impacto transformador en la configuración geopolítica de la región, dando lugar a la creación de un nuevo Estado, a un conflicto complejo y duradero, y a una redefinición de las relaciones internacionales. Sus consecuencias siguen siendo relevantes en la actualidad, y el futuro de la región sigue estando condicionado por este evento histórico. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl